Buenas, ¿qué tal? Bueno, veo que se ha conectado mi amiga Eva. Muchas gracias, Eva, por conectarte. Qué guay. Bueno, pues nada, aquí estamos con otro nuevo capítulo de construyendo tu aplicación Salesforce desde cero. Los 2 últimos días estuvimos escribiendo cositas en Apex y entonces hoy lo que vamos a hacer va a ser crear unos cuantos tests de Apex, unit tests. Bueno, también haremos alguno de integración, pero eso ahora os lo explico ahora, porque es una parte muy importante, ¿vale? Los desarrolladores muchas veces tienden a olvidar esta parte o a darle menos importancia, y tener test en tu aplicación es extremadamente importante, porque va a ser lo que va a garantizar que tu aplicación tenga unos estándares de calidad, que tu aplicación se comporte como tú esperas en todo momento, y que si hay algún bug o algún problema, algo que no funciona bien, sea muy fácil encontrar dónde está ese bug
también por el tema de mantenibilidad. Si yo en el futuro quiero añadir nuevas funcionalidades y quiero estar segura de que esas funcionalidades no han roto lo que ya tenía, pues ejecuto mis tests que me van a decir, mi aplicación espera que ocurra esto, hazlo, y de esa forma voy a saber que no estoy cargándome nada, ¿no? Entonces, súper importante los tests en todos los lenguajes de programación, pero hoy vamos a ver cómo se escribirían los tests de Apex. Además, hay una cosilla en Salesforce que es que es obligatorio para poder desplegar el código que haya una cobertura de test del 70%, pero por favor no escribáis los tests por ese motivo, ¿vale? Escribid los tests por la calidad del código, la mantenibilidad y la resistencia a bugs. Hola John, muchas gracias por conectarte. ¿Qué tal? ¿Cómo os va el viernes? Yo por aquí, como estoy en España, son ya las 2 de la tarde, o sea que ya terminando mi día, es que los viernes suelo acabar un poquito antes, aunque tengo que hacer alguna cosita por la tarde. Y nada, y como siempre esta semana no me ha dado tiempo a hacer el streaming por la tarde en el horario que le vendría bien a América, pero es que ha sido imposible. Entonces nada, vuelvo a remontarme a viernes hasta ahora, que es cuando ya he terminado todo y me va bien. Entonces, bueno, voy a mostrar ya mi escritorio. Recuerdo, esta es la aplicación de plantas que estábamos haciendo. Si queréis ver el código, lo tengo en GitHub, aquí, ¿vale? En Alba Rivas, en mi repo de GitHub plantas. Aquí tenéis todo, además voy subiendo los cambios que voy haciendo y tal en todos los directos. Y bueno, y aquí tengo el código, ¿vale? Mi VS Code lo tengo abierto y esto es lo que estuvimos creando el otro día. Si os acordáis, lo que hicimos fue crear, primero una clase Apex que me devolvía el número de días que yo tenía que añadirle a unos campos de frecuencia de siguiente fecha de riego y siguiente fecha de fertilización, para que se me calculase automáticamente cuando yo cuando cambiaba la última fecha de riego o de fertilización de las plantas que yo tengo en mi aplicación, ¿vale? Realmente solamente hice en el streaming, que sería el de calcular la siguiente fecha de riego, pero luego aparte he hecho el de fertilización porque es el mismo código, lo único que es código con otro campo, ¿vale? De hecho, cuando se tiene código que es igual para dos tipos de objetos, esto se puede generalizar, ¿vale? Se podría utilizar aquí un tipo SObject y no haría falta hacer Apex dinámico para acceder a los campos y tal, y no haría falta hacerlo tal que así, ¿vale? Pero bueno, yo lo he hecho así y ya está. Vale, pues por un lado teníamos esta clase que vamos a empezar creando los tests de esta clase. Hola, el talibán amable, ¿qué tal? ¿Cómo va el viernes? Me dice Eva, Alba es una señora ocupada, pero la queremos igual. Muchas gracias, Eva. Yo a ti también te quiero. Bueno, pues eso, lo que decía, tenemos la clase Frequency Service y tenemos la clase que es el Trigger Handler. ¿Por qué? Porque este cálculo que hacíamos de cuál es la siguiente fecha de riego, lo hacíamos cuando ocurría un evento en el trigger de la planta, que era cuando cambiaba la última fecha de riego, ¿vale? Si queréis lo voy a hacer el caso de uso por recordar. O sea, yo tenía una planta aquí creada y si yo cambiaba la última fecha en la que lo regué, vamos a poner que ha sido hoy, ¿vale? Hoy 28 de enero, pues esto me calcula la siguiente fecha de riego. Uy, he puesto 28 de diciembre. Equivocado. Enero. Y además, sí, 28 de enero. ¿Vale? Entonces me calcula cuál sería la siguiente fecha de riego teniendo en cuenta lo que necesita la planta, ¿no? Lo que necesita la especie de poto. Bueno, pues por eso hicimos ese código en un trigger y para esto vamos a crear también tests hoy. Entonces, bueno, ¿cómo se crearían los tests? Primero, pues me tengo que crear una clase de test que se va a llamar, normalmente a mí me gusta, si lo que voy a testear es la clase Frequency Service, pues yo a la clase le llamo Frequency Service Test, ¿vale? Pero no tiene por qué llamarse así, eso simplemente que a mí me gusta.
Entonces, hay una anotación que se utiliza para decir que esta clase es un test, que sería @isTest. Y a mí normalmente pues me gusta ponerlas privadas, simplemente pues porque es private, porque es una clase cuyos métodos yo no voy a llamar desde ningún sitio, ¿vale? Simplemente por eso me gusta ponerlos privadas. Entonces, mirad qué guay está Visual Studio Code y las extensiones que hay para Salesforce, que ya aquí me salen unos shortcuts para poder ejecutar los tests y tal desde aquí, que son muy útiles y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Entonces, ¿cómo se crearía un test? Bueno, le voy a borrar el constructor que no hace mucha falta. Y lo mismo, nos crearíamos un método y ese método tiene que venir anotado con isTest. Hay dos sintaxis, ¿vale? Una es poner el isTest y otra es poner... Y ahora aquí abajo. Otra es, en lugar de poner el @isTest, poner aquí test method, creo que era. No me acuerdo si era test method porque hace mucho que no lo utilizo, ¿vale? Yo utilizo siempre el @isTest. ¿Por qué? Porque luego si quiero comentar todos los tests del tirón, lo que hago es que selecciono con Command-Shift-L en el Visual Studio Code y comento todo y se me queda la clase comentada, ¿vale? Simplemente. Es una... Porque si el test method está aquí y pones aquí el comentario, ya te va a romper la definición del método. Entonces yo simplemente por ese detalle prefiero utilizar el @isTest, así que vamos a utilizar este, ¿vale? Como os digo, tiene que estar en la clase y en el método. Y bueno, los métodos ya sabéis que por defecto, bueno, igual no lo sabéis, por defecto en Apex son privados. Si no queréis, no hace falta que pongáis aquí private, ¿vale? Porque ya lo son. Tienen que ser estáticos, void, y ya pondrías el nombrecito del método de test, ¿vale? A mí me gusta crear nombres de test que también tengan sentido, ¿vale? De hecho, una convención que seguía en una empresa en la que trabajaba antes era que primero ponía el método testeado, ¿vale? Primero era el método testeado. Luego poníamos // y poníamos caso de uso o caso, ¿vale? Y luego poníamos resultado esperado, ¿vale? Esa es una opción. Hay veces que no hace falta que seas tan explícito, ¿no? A mí esto me gustaba porque luego era muy fácil ver qué es lo que esperabas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hace nuestra clase Frequency Service? Primero, ¿para qué métodos hay que hacer unit test? Bueno, pues a mí lo que me gusta es hacer unit test de los métodos públicos. Cuando empecé a hacer test de Apex, me acuerdo que hacía test de todo, unit test de todo, métodos públicos, métodos privados, etc. Y me encontré con que, claro, los métodos públicos normalmente siempre se llaman a través de un método, privados siempre se llaman a través de un público, lo que significa que si estás testeando el público y no estás usando mocks ni nada de eso, que eso lo veremos más adelante, estás testeando también el privado. ¿Y qué ocurre? Que si tienes un número muy alto de test y necesitas crear una nueva funcionalidad, modificar una funcionalidad ya existente, es posible que se rompa un número grande de test cada vez que tú hagas un cambio en el código, ¿vale? Simplemente no porque estés metiendo algo negativo, sino porque estás cambiando la funcionalidad o creando algo nuevo que de alguna forma tenga que interferir con lo que ya tenías, ¿vale? No estoy hablando del caso en el cual rompes test sin querer, sino casos en los que tú tienes que arreglar esos tests porque han cambiado las condiciones de lo que tú quieres que tu aplicación haga. Entonces, cuando hacía eso al principio me encontraba que me pasaba la vida arreglando tests. Entonces ya decidí que en los tests privados normalmente no les creo un test, ¿vale? Como se llaman siempre desde métodos públicos, pues intento testear todos los paths posibles que pueda haber en el método privado, pero a través del test del método público. Y así, pues, es como todo más compacto y más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, igualmente, hoy vamos a crear los tests para este método, ¿vale? Para Get Watering Days. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Bueno, pues hay varios casos de uso, ¿no? Porque puede ser que mi especie tenga
tenga la frecuencia en daily, tenga la frecuencia twice, weekly, etcétera, 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 ¿vale? Y además tengo que combinar eso con si estoy en el verano o estoy en el invierno. Esos serían todos los posibles casos de uso. Entonces, ¿cómo llamaría yo a mi método? Bueno, pues diría método testeado get watering days. Primero voy a empezar testeando el caso en el cual Vale. Voy a testear el caso en el cual el watering frequency es daily y es verano, ¿vale? Si el watering frequency es daily y es verano, ¿vale? Vale, lo de es verano o es invierno simplemente sería indicando el campo Summer Watering Frequency o el campo Winter Watering Frequency, ¿vale? Entonces realmente vale. Sería que el Watering Frequency es daily y estamos en verano, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que esperamos en este caso? ¿Vale? Vamos a ir escribiéndolo y así nos va a resultar más sencillo ver lo que esperamos, ¿vale? Entonces, a mí me gusta dividir los tests en 3 partes. Me gusta dividirlos en given, when, then. ¿Por qué? Porque cada test va a tener la creación de datos, ¿vale? Creación de datos, del escenario, etcétera. Luego va a tener la parte en la cual llamamos al método que queremos testear y la parte then, que sería chequear el resultado esperado. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, el método ya sabemos que es el getWateringDays y resulta que el método getWateringDays recibe como parámetro una especie, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué devuelve? Devuelve un integer, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí integer days, ¿vale? Y así sería como llamásemos a nuestro método. ¿Cómo vamos a crear los datos? Pues tenemos que crear aquí arriba en esta parte la especie, la cual le vamos a pasar al método, ¿vale? Que ahora ya le setearemos los campos que sean. Le setearemos el Summer Watering Frequency, ¿vale? Watering Frequency, daily, vamos a ponerle, bueno, ni siquiera me hace falta ponerle el Winter Watering Frequency, ¿vale? ¿Y qué más? Pues tendríamos que aquí chequear el resultado esperado, ¿vale? ¿Cómo se chequea el resultado esperado? Bueno, pues hay una serie de métodos que se llaman assert, ¿vale? Que me van a permitir comprobar que 2 valores son iguales o comprobar que un valor es true, cualquiera de las condiciones que yo quiera comprobar, y si no lo son, este assert va a hacer que mi test falle, ¿vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, lo que voy a querer comprobar es que el valor devuelto es... creo que el primer valor que se pasa es el expected value. Por tanto, esto sería así. Y esto sería el expected days, ¿vale? Que ahora veremos cuál sería el expected day. Me estoy dando cuenta de una cosa mientras estoy haciendo esto, que no me es tan fácil testear cuando estamos en verano y cuando estamos en invierno, porque para calcular cuando estamos en verano y cuando estamos en invierno estoy utilizando
una función que te devuelve en qué mes estamos, ¿vale? Ahora mismo estamos en enero, estamos en invierno, entonces si yo no hago algo, no refactorizo mi código para lo que se llama moquear esta función, esto siempre me va a devolver invierno y no voy a poder testear los casos de verano, ¿vale? Que por eso estaba dándole vueltas antes cuando se estaba diciendo que no sabía bien cuál era el valor esperado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear los tests hoy solamente para el caso del invierno, ¿vale? Porque siempre me va a devolver esto invierno. Y el próximo día os enseño cómo refactorizaríamos el código para lo que se dice moquear, aunque en español suena un poco raro, lo que devuelve esta función y yo poder controlar desde mi test lo que devuelve la función, ¿vale? Entonces hoy nos vamos a centrar en qué es invierno directamente. Simplemente winter, ¿vale? Y entonces aquí en lugar del summer watering frequency vamos a hacer el winter watering frequency, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si es invierno y el winter watering frequency es daily? Que esto me tendría que devolver el número 1, ¿no? Entonces aquí el expected days debería ser igual a 1. ¿Vale? Bueno, pues ya estaría mi test. Aquí me está diciendo algo, me dice que no tiene assert. Vale, eso es porque no se ha dado cuenta todavía de que lo he guardado, porque sí que tenemos un assert aquí. Ah, no, ha sido porque está mal escrito. Ahora seguramente me desaparezca este warning. Y aquí sé lo que me está diciendo. Me va a decir, a ver, normalmente cuando tienes un assert equals y te falla el test, la ejecución del test, te sale un mensajito que te dice: este test ha fallado porque expected days es diferente a days. Pero además tú le puedes añadir un mensajito aquí y dar algo más de información, ¿vale? Expected o expected, mejor, one day, por ejemplo, ¿vale? Algo así. Ya os digo, yo con el assert equals no lo veo tan importante porque ya te sale un mensajito. Cuando se utiliza el system.assert sí que es importante, ¿vale? Porque en ese caso no te devuelve, o sea, no te postea ningún mensaje y ahí sí que es importante escribir el mensajito. De todas maneras, eso ahora hacemos algún test que tenga el system.assert. A ver, hay una preguntilla en el chat que dice P. Villarcode: buenos días, Alba, disculpa si ya lo explicaste, acabo de llegar, pero no entiendo cuándo utilizar with or without sharing en los tests. Vale, el with sharing lo que te va a hacer es respetar la seguridad a nivel de registro del usuario. Es decir, que si yo, por ejemplo, soy de una división que tengo permiso para ver las cuentas de España y no tengo permiso para ver las cuentas de Brasil, cuando las clases son with sharing, cualquier query que hagas, por ejemplo, dentro de la clase, te va a devolver solamente los registros para los cuales el usuario tiene visibilidad. Ese es el significado de with sharing, ¿vale? Tenga que ver o no, o sea, lo pongas en una clase de test o una clase normal. Normalmente, si tu clase que estás testeando es with sharing, la clase de test, pues yo la pondría también with sharing, porque si se da la casualidad, bueno, no, creo que en este caso no importa, dejadme que lo piense, porque en este caso vale, es que estoy pensando una cosa que no he contado, que esto lo tenía que haber contado desde el principio, es que los tests no ven los registros que hay en la organización, ¿vale? Por eso siempre en cada test tú tienes que crear registros. Si tu test está haciendo algo con pues, por ejemplo, tú quieres testear que cuando insertas un registro de lo que sea, que cuando hay un método que hace una query para traerse datos de la base de datos, ocurre tal cosa en ese método, tú no puedes contar con los registros que haya creado en la organización, sino que como parte de la fase de creación de datos de tu test, tienes que crear los registros, ¿vale? Aún así, estoy pensando que sí que creo que sería interesante, si tu frequency service es with sharing, tu test también ponerlo with sharing, porque si hay alguna regla de compartición de registros
que por el motivo que sea afecte a los registros que tu método debería ver no de la OR, sino de los que has creado, esas se van a aplicar igualmente en el test. Entonces, ya os digo, significado de with sharing, respetar la seguridad a nivel de registro. Yo, si la clase es with sharing, el frequency service test, el test, lo haría with sharing también, ¿vale? Recomendado poner siempre todo with sharing. Without sharing solo debería ser para casos específicos en los cuales me quiero saltar la seguridad a nivel de registro por algún motivo especial, algún requerimiento de mi aplicación, ¿vale? De hecho, si mandáis la aplicación para publicarla en el marketplace de Salesforce, tenéis que pasar por un security review y si hay algo que sea without sharing te van a preguntar por qué, ¿vale? Porque realmente el código Apex debería respetar más o menos lo que se ve en la user interface, que siempre es with sharing, por así decirlo, ¿vale? Tú solo ves los registros para los cuales tienes acceso. De todas maneras, eso me lo voy a apuntar también y lo investigo un poquillo, ¿vale? E intento montar un ejemplo para que veáis cómo sería en el caso de los test que me habéis preguntado, ¿vale? En cualquier caso, bueno, como os decía, ya no sé por dónde iba. Os decía que, vale, sí, que como esperamos que el día sea 1, pues a mí aquí en el nombrecito del test me gusta poner lo que sea, ¿vale? One day, por ejemplo. Algo así. A mí me gusta poner qué método estoy testeando, bajo qué condiciones y qué valor espero que me devuelva. Pero ya os digo, eso es una cosa mía que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, que lo podéis hacer de otra manera si queréis. Lo que sí es requerido, el list test, static void y tener assets en el test, ¿vale? O bueno, lo de los assets es más bien una buena práctica. Entonces, ¿cómo funcionan estos tests? Primero, el test tiene que estar desplegado en la organización. No es lo mismo que los tests de Lightning Web Components que se pueden ejecutar localmente y que no hace falta que estén desplegados. Los tests de Apex deben estar desplegados en la aplicación, en la organización. Entonces lo primero que voy a hacer es desplegar. Vamos a ver si funciona, a ver si no he metido ninguna pata. Bueno, ya estoy viendo una pata que he metido porque aquí estoy llamando a getWaterInDays, pero este método no está definido en esta clase, está definido en la clase Frequency Service. Entonces ponemos aquí frequencyservice.getWaterInDays y me está diciendo que ya me he equivocado otra vez con el nombrecito del método, ¿vale? Que era especies, si os acordáis. Vale, voy a intentar desplegarlo otra vez. Y mientras voy a responder a una consulta de joe.cls que dice: hola, recién entro, consulta, ¿por qué especificas el with sharing aunque es una clase de test y es privada? Pues eso es justo lo que ha preguntado P. Villarcode. Tengo que testearlo para ver si es así como yo digo, ¿vale? Pero creo que si tú, por ejemplo, tuvieras aquí un método que hace una query, ¿no? Vamos a poner aquí public, aquí arriba. Vamos a llamar método, por ejemplo, ¿vale? Tú tienes un método aquí. Y este método, ponle que se está trayendo la lista de account para la que tiene visibilidad este usuario, ¿vale? Y suponemos que mi usuario solamente tiene visibilidad de las cuentas de España, ¿vale? Solo veo las cuentas de España, ¿vale? Y supongamos que este método pues hace lo que sea, una lógica sobre accounts, y ya está, ¿vale? Le vamos a poner 8. Entonces, pongamos que tenemos este método. Este método, si la clase es with sharing, se estaría ejecutando para solamente devolverme las cuentas de España, ¿vale? Si yo ahora quiero testear este método, ¿vale? Pongamos que tengo un test por aquí que testea el método 1 ¿vale? Método 1, y queremos testear
bueno, en la parte de creación de datos estamos creando una cuenta, ¿vale? Estamos creando una cuenta. Y ahora resulta que esta cuenta no es de España, ¿vale? Ahora mismo no sé qué campo utilizaría, pero vamos a suponer que estamos seteando un campo para que se cumpla que la cuenta no es de España. Vale, y ahora yo llamo aquí a mi método. Vale, llamo aquí a mi método que sería frequencyService.método1 y luego yo aquí hago las comprobaciones. Vale. Vale, estoy pensando que si yo aquí como parte del método de test yo tuviera que hacer algo como traerme las cuentas del usuario para las que el usuario tiene visibilidad y aquí no se me devolviese por el motivo que sea del record sharing, claro, no, pero esto no es posible porque yo soy el owner de esta cuenta. Entonces seguramente es lo que Joe.cls está diciendo y que no me hace falta aquí poner el with sharing, ¿vale? Porque si yo estoy creando esta cuenta aquí, yo sería el owner, ¿vale? Sí que hay unos métodos que son el system.runAs que me permitirían ejecutar los tests como si yo fuera otra persona, que a lo mejor sí que tienen algún tipo de implicación. Ya os digo, esto le tengo que dar una pensada y comentároslo, ¿vale? Porque es una pregunta muy concreta y no sé si en el caso en el cual, si se puede dar algún caso de uso en el cual tú estás ejecutando el código como otra persona, ¿vale? Por ejemplo, que ejecutes esta parte de aquí de la creación de datos como otra persona o que ejecutes solamente esto de aquí como otra persona y que interfiera de alguna manera que la clase sea with sharing o without sharing. Os lo miro, ¿vale? Es una cosa muy concreta y ya os digo, y la tengo que mirar y contestaros, ¿vale? De todas maneras, muchas gracias por la pregunta. Veo un comentario que me dices, entiendo, pensé que como no especificaba si es with or without sharing, toma el contexto desde que se ejecuta el método que testeas. Claro. A ver, cuando no se especifica el with o el without sharing, se hereda desde el punto de entrada, pero es que aquí el punto de entrada es mi clase de test, porque como se está ejecutando este test, es que el test executor de Salesforce está cogiendo este método, perdón que ya sé que esas palabras más sonantes en otros países, está ejecutando este método y ya este método ejecutaría el frequency service, ¿vale? Entonces, si yo aquí no pongo nada, puede ser que este se me ejecute como without sharing. No lo sé, ¿vale? Es una cosa muy, 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 muy concreta y tendría que mirarla. No sé contestaros ahora mismo, ¿vale? De momento lo voy a dejar porque no me estorba, ¿vale? Entonces, ¿por dónde iba? Volvemos a los basics, ¿vale? Perdona a la gente que esté intentando aprender Salesforce de forma básica porque esto ha sido ya meternos en camisas de 11 varas, ¿vale? Y es algo que hay que explicar poco a poco, ir entendiendo poco a poco para los principiantes porque es un tema muy complicado, ¿vale? Lo de la seguridad, cómo se refleja en Apex a nivel de objeto, a nivel de registro y a nivel de campo. Entonces, bueno, lo que os digo, tenemos nuestro test, lo hemos deployado ya ha funcionado, ¿vale? Entonces, yo ahora, como se hacía esto antiguamente, cuando no existía el Visual Studio Code y las extensiones y todo esto, yo me iba a mi OR, me abría la Developer Console y ejecutaba el test ahí, ¿vale? Aquí había un test, había una pestañita de test
yo aquí lo que hacía era test, new run, y seleccionaba los tests y los ejecutaba, ¿vale? Tal que así. ¿Vale? Y aquí ya me sale que el test ha pasado. ¿Qué ocurre? Que ahora, bueno, pues no tenemos que hacer eso porque tenemos el Visual Studio Code y aquí hay un botoncito que me dice ejecutar el test. Entonces, bueno, lo que sí os tenéis que acordar es que el código esté deployado en la organización porque me ha pasado 1001 veces que le doy a ejecutar el test y resulta que no he subido la clase y me falla porque, claro, la clase no está ahí. Y me dice que ha pasado, ¿vale? Ha pasado el test y ya está. ¿Qué ocurre? Que bueno, ahora mismo este test está funcionando porque lo estoy ejecutando en enero. Si yo este test lo ejecutase en agosto, no me funcionaría porque aquí tenemos un to-do, que ya lo haremos otro día, que es moquear el system.today para poder yo emular en el test en qué mes del año estoy, ¿vale? Pero eso ya avanzado. ¿Qué más casos de usos tendría aquí teniendo en cuenta que es invierno? ¿Vale? Pues tendría que crear, o sea, yo normalmente lo que hago es que para cada posibilidad dentro de mi método creo un test. Entonces tendríamos pues twice per week, weekly, etcétera, etcétera. Voy a hacer uno más y ya está, ¿vale? Y los otros los dejamos. Pero es para que os hagáis una idea. Twice per week, entonces esto dijimos que me devolvía 3 días y entonces aquí ya le pondríamos el twice per week, ¿vale? Y esperamos que nos devuelva 3 días. Que lo compruebe que eran 3 días, sí, eran 3 días, ¿vale? De nuevo tengo que desplegar. Y ya aquí le vamos a ejecutar y ya vais a ver que funciona, ¿vale? Pues no ha funcionado, pues vamos a ver por qué no ha funcionado. Me ha devuelto nulo. Vale, ¿por qué me ha devuelto nulo? Pues vamos a mirar a ver si me he equivocado en algo, ¿vale? Y ya estoy viendo en qué me he equivocado, que espera que el week sea en minúscula. Entonces, el week en minúscula, despliego y ahora lo ejecuto de nuevo. Ya me debería funcionar. En uno de los capítulos alguien me preguntó si se podía hacer TDD, ¿vale? Test Driven Development. Ya ha funcionado. También puedo ejecutar todos los tests a la vez, ¿vale? El tema de TDD, por supuesto que lo puedo hacer. ¿En qué consistiría el TDD? Bueno, pues en lugar de, como he hecho yo las cosas para crear esta aplicación, que yo primero creé la clase y luego me creé los tests, la idea sería hacerlo al revés, ¿no? Yo primero me crearía el test que comprueba que todos los casos de uso que yo espero implementar en la aplicación funcionan y tendría aquí un método dummy que de momento, o sea, que inicialmente no me devolviese nada, ejecutaría el test, vería que falla y entonces iría añadiendo casos de uso poco a poco, implementándolos en la lógica de mi aplicación, ¿vale? Eso es muy útil, sobre todo el TDD, para no implementar más código del que debemos, porque muchas veces nos liamos a implementar funcionalidad y a lo mejor estamos pasándonos de casos de uso de los que se esperan. Si tú tienes claramente definido qué casos de uso esperas implementar, no te vas a salir de ahí, no vas a implementar funcionalidad que no sea necesaria, ¿vale? Ya os digo, se puede hacer en Apex igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Vale, pues si no tenéis comentarios, decidme lo que sea, ¿vale? En el chat, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, lo que sea. Si no tenéis comentarios, pues vamos a probar a hacer otro tipo de test, que serían más bien test de integración, les llamo yo, ¿vale? Porque ya no serían unit test, o sea, un unit test, por definición, testea que un método hace algo, ¿vale? Por eso yo siempre en los unit test pongo el nombrecito del método para asegurarme de que no estoy testeando más cosas de las que debo, porque se supone que tú tienes que testear un método, ¿vale? Los test de integración están como a un nivel un poco más alto
y testearían ya casos de uso más concretos. Entonces, ¿qué casos de uso quiero comprobar? Bueno, pues aquí he comprobado qué es lo que hace mi clase Frequency Service, en concreto el método getWaterInDays, pero tengo también la funcionalidad esta del trigger que me gustaría testearla, ¿vale? Quiero testear que cuando se inserta una planta cuyo last water date es tal, se hace el cálculo correcto de la siguiente fecha de riego, ¿vale? Pero eso sería, ya os digo, sería un nivel más alto, test de integración. Entonces, igualmente, pues me voy a crear una clase para hacer eso, ¿vale? Que va a ser el plant trigger test. ¿Vale? También, bueno, a los que me habéis estado preguntando cosas del sharing y tal, yo es que creé la clase de esta manera y ni lo pensé, ¿vale? Que por eso me salió con el with sharing, pero que ya os digo que lo miraré y os daré una respuesta. Entonces, le volvemos a poner el list test, a mí me gusta ponerlas privadas. Y en este caso, el test que vamos a crear va a ser un test del caso de insert, por ejemplo, ¿no? Veo un comentario de P. Villarcode, dice: he estado viendo los vídeos pero sin practicar. Hoy voy a intentar bajar el código de GitHub y subirlo a una OR. Vale, pues es una buena idea. Si tienes algún problema o lo que sea, coméntamelo. Yo, si me escribes por Twitter, como lo tengo en el móvil, te puedo contestar más o menos rápido, ¿sabes? Entonces, si me escribes, si tienes algún problema, escríbeme y te contesto y me dices qué tal. Vale. Pues lo que os digo, vamos a probar el caso del insert, ¿vale? Vamos a probar el caso de insertar una planta en el cual el last water está seteado, ¿vale? Y lo que esperamos es que el next watering date se calcula correctamente, ¿vale? Calculated. Bueno, me ha salido un pedazo de nombre, podéis ponerle un nombre más cortito, pero lo voy a dejar aquí así, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿cómo lo hago yo? Pues dividiéndolo en 3 partes. Even, when y then. Entonces, ¿qué necesitaríamos para poder testear lo que hace nuestro trigger? En este caso, no voy a testear los métodos que hay en el trigger handler, aunque podría hacerlo, ¿vale? Porque quiero enseñaros este tipo de test también. Lo vamos a hacer, vamos a testear esos métodos a través de la operación de insert, que sería más bien un test de integración. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Bueno, pues en este caso necesitaríamos una planta, ¿vale? Que era el objeto al cual responde el trigger, que le vamos a llamar planta 1. Planta. Necesitaríamos setearle el last campo, se llamaba last water, y le vamos a poner que, por ejemplo, la última fecha de riego ha sido hoy. ¿Y qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería insertar la planta, ¿vale? Vale. Hay una best practice que se me ha olvidado comentar en los otros tests, que es cuando yo voy a justo hacer la operación que quiero testear, aquí poner un test.startTest y justo cuando termino la operación poner test.stopTest, ¿vale? Esto es una best practice porque lo que hace esto es resetear los governor limits. Es decir, si yo aquí he insertado ya algunos registros y tal, eso me ha contado para el número de queries, por ejemplo. Y aquí se resetearían y empezarían de nuevo a contar, ¿vale? Y también esto es muy importante cuando estoy intentando testear métodos asíncronos, por ejemplo, un método future o un método queueable, porque lo que hace es que, o un batch también, porque lo que hace es que hace que ese código se ejecute de forma síncrona y digamos que se espere a que ese código termine para seguir con la ejecución del test.
y es necesario si quieres saber qué es lo que está haciendo ese batch o qué es lo que está haciendo ese queuable, ¿vale? Entonces, bueno, lo que haríamos sería insertar nuestra planta y luego pues comprobaríamos si la fecha siguiente del riego, ¿no? Que era planta 1.next y esta, next water, ¿vale? Next water. Espero que sea, pues, por ejemplo, system.today más 15, ¿vale? Por un poner. ¿De dónde me estoy sacando este 15? Gracias por seguirme, HSR. Vale, ¿de dónde me estoy sacando este 15? Bueno, pues si recordamos, las plantas eran de un tipo, ¿no? O sea, la planta 1 tiene que ser de un tipo, una especie. Creo que era así, ¿vale? Y yo aquí necesito de alguna manera decirle de qué especie es, ¿vale? Otro, por ejemplo. Pero para poder decirle de qué especie es, como esto es un objeto relacionado y como hemos dicho que los tests no ven los registros que hay en la organización, sino que siempre los tengo que crear como parte de mi test, pues yo tendría que crearme aquí esa especie, ¿vale? Vamos a crear la especie Poto. Le vamos a poner que su frecuencia, vamos a copiarlo exactamente por aquí, su winter watering frequency es 15. No, es que esto no era biweekly, ¿no? Era como le habíamos llamado. Cada 15 días es every other week. Esto aquí, pues su winter watering frequency era every other week. Lo voy a poner también en el summer watering frequency para que este test me funcione todo el año, ¿vale? Simplemente. Y nos faltaría insertarlo, ¿vale? Y aquí ya le podemos poner que nuestra especie es esta. Entonces, a ver, repaso. Como yo lo que quiero hacer es ver qué pasa cuando inserto una planta, necesito tener la especie de la planta insertada para yo poder crear la relación entre la especie de la planta y la planta que estoy creando, ¿vale? Por eso esta lo inserto. ¿Por qué no estoy insertando esta aquí arriba? Porque eso ya es parte de lo que quiero testear, no es parte de la creación de datos, porque lo que quiero testear es lo que hace el trigger cuando yo inserto esta planta, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Que yo aquí esto lo he puesto muy alegremente, he puesto que el Nest Water de planta 1 espero ya que el trigger me lo haya actualizado y me lo haya refrescado, y eso es verdad en la base de datos, o sea, si yo hago un insert, esto inmediatamente me lo va a refrescar en la base de datos, pero si yo en mi código de Apex quiero ver el valor actual que tiene Nest Water después de que se haya ejecutado este código, me lo tengo que traer de la base de datos como para refrescar el registro que tengo en la memoria de Apex. Entonces aquí lo que se suele hacer es simplemente traerse de nuevo esa planta de la base de datos para refrescarla, ¿vale? Sería select water, ¿no? Next water, que es el campo que quiero comprobar, from planta, query id es igual a planta1.id. Vamos a ver. Lo tengo bien, ¿no? A ver, si alguien ve algo mal, que me lo diga. Hemos dicho, creamos la especie poto, le decimos a esto que es de tipo poto, insertamos la planta para testear y refrescamos la planta con lo que haya en la base de datos para comprobar que el Nest Water es el que yo espero.
¿vale? En principio está bien, ahora seguro que me falla algo. Voy a desplegarlo. Y mientras veo vuestras preguntas. A ver, P. Villarcode dice, he visto que a veces colocan test, start test y test, stop test. Sí, lo he explicado antes, espero que hayas oído la explicación. Es para acotar los governor limits o resetear los governor limits justo cuando va a empezar el trozo de código que quieres testear, y en el caso de operaciones asíncronas para sincronizarlas, para ejecutarlas de forma síncrona, ¿vale? Es una best practice utilizarlo. Vale, aquí ya pues primer gazapo, que me he equivocado. Aquí también me está diciendo algo, me dice que lo has escrito mal, Alba, y voy a intentar desplegarlo otra vez. Esto es que me vuelve a decir que le ponga un mensajito, pero bueno, no se lo voy a poner. Y ya me la ha desplegado, ¿vale? Como ya me la ha desplegado, ya podríamos ejecutar el test y ver si funciona o no. Está tardando un poquillo, no sé por qué, la verdad, no debería tardar tanto. Siempre si veis que hay algo que se os queda pillado en Visual Studio Code, podéis venir aquí a abriros la Developer Console y ver aquí logs, y yo eso lo hago mucho. Es verdad que ¿veis? Por ejemplo, aquí me salen los tests que se han ejecutado. Y el último que he ejecutado ha sido este, y precisamente me ha fallado, ¿vale? Que aquí podría ver por qué me ha fallado. ¿Vale? Me ha fallado porque hay unos campos requeridos que no he seteado. Así que eso lo voy a setear en mi test ahora. Pero bueno, esto será... Mira, ya me ha salido aquí el fallo, ¿vale? Me ha salido el fallo. Y si miramos el output, pues aquí no se ve muy bien, además lo está tapando el chat, ¿vale? Lo voy a poner así. Así creo que se ve ya. Bueno, pues aquí me dice la clase, plan trigger 3, no sé qué, y aquí me dice insert failed, required fields are missing, ¿vale? Y me dice que me está faltando el last fertilized, ese. Entonces, bueno, eso simplemente pues le ponemos aquí planta 1.lastFertilize y le voy a poner también hoy mismo, no importa, y lo tengo que desplegar de nuevo y ejecutar. Ahí vamos, pues ahora ha funcionado, ¿vale? Si no te dice nada, si no te sale el error, es que ha funcionado, ¿vale? Lo podéis ver aquí en el... A ver, lo voy a ejecutar otra vez. Ahora me ha salido, ¿vale? Aquí saldría y me dice pass. Vale, si os fijáis aquí me está diciendo las clases que están siendo testeadas, ¿vale? El planta trigger handler y el frequency service, y además me está diciendo qué porcentaje de cada una de esas clases de líneas se están testeando gracias a este código que he escrito aquí. ¿Qué ocurre? Que es un test de integración, como decía antes, ¿vale? Y está testeando pues muchas cosas. Vale, por último voy a hacer el caso del update, porque es un poco más raro, ¿vale? Y ya lo dejamos por hoy. Entonces, ¿cómo testearíamos el update? Pues muy fácil, ¿vale? En este caso queremos que en la parte del when lo que se testee sea el update de la planta, por tanto yo debería insertarla antes en la creación de datos, porque debe estar insertada para yo poder hacer un update, ¿vale? Lo que voy a hacer es que le voy a poner que la última vez que se regó fue hace 15 días,
que se fertilizó también, simplemente, aunque no tenga nada que ver con este test. Y lo que voy a hacer es que la inserto y luego intento cambiarle el last water para comprobar que el trigger me está recalculando lo que yo espero, ¿vale? De hecho, mirad, aquí podemos hacer una cosa que es poner una doble comprobación, ¿vale? Yo aquí puedo comprobar que cuando inserté la planta, el trigger me calculó, o sea, si la inserté y puse que la última vez que regué fue hace 15 días, el trigger me debería decir que la siguiente fecha de riego es system.today, ¿vale? Y si ahora yo cambio la fecha de riego a que sea hoy, porque se supone que regué hace 15 días y hoy he vuelto a regar y hago un update, ya me debería decir que la siguiente fecha de riego es hoy más 15 días, ¿no? Sería tal que así. Fijaros que en el update pasa esto, que siempre hay un primer paso que es la inserción. Esto podría omitirlo, ¿vale? Podría no comprobarlo. No pasa nada, realmente mi test lo que está intentando comprobar es esta parte de aquí. Pero ya que estos son test de integración, pues a lo mejor podría tener simplemente este test que sería insert and update plant y ya está, ¿vale? Un test que esté comprobando el caso de uso completo. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así, lo voy a desplegar. Y me funcionó y lo vamos a ejecutar. A ver qué pasa. ¿Vale? Y ha funcionado también, ¿vale? Me ha dicho las diferentes plantas que se están, o sea, las diferentes clases que se están tocando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en integración continua se puede meter en un job que te calcule la cobertura de código y que te genere un report, por ejemplo, ¿vale? Y además compruebe que ese pull request que tú estás creando no está cargándose ningún test, ejecute todos los tests, ¿vale? Los tests de Apex se pueden ejecutar también, aparte de los shortcuts estos. Los shortcuts realmente lo que están haciendo es ejecutar en el terminal algo así como force, apex, execute y el nombre de la clase o el nombre del test, ¿vale? No me sé exactamente la sintaxis, entonces tú eso lo puedes meter en tu sistema de integración continua y que se ejecute solo. Por ejemplo, eso lo tenemos en las aplicaciones de prueba de Salesforce, ¿vale? Os voy a enseñar, por ejemplo, el de Dreamhouse para que veáis. Aquí tenemos la integración continua montada con GitHub Actions, eso lo podemos hacer otro día también. Tenemos un workflow que se ejecuta cada vez que, el del pull request, cada vez que alguien quiere, alguien abre, edita, sincroniza o reabre un pull request, ¿vale? Y entonces por aquí tenemos que tener una parte de Apex que lo que hace es exactamente lo que os he dicho, ¿vale? No era execute, era force apex test run. Y lo que hace es el resultado de cobertura, pues lo sube a codecov.io y entonces tenemos un report, un informe de la cobertura de Apex que tiene cada aplicación en cada momento, ¿vale? De hecho eso se puede ver aquí. Eso está aquí, ¿vale? El 91% tiene esta aplicación de test de Apex. Bueno, no sé si es solo de Apex o de Apex mezclado con Lightning Web Components. El caso, eso muy interesante, ¿vale? Y bueno, ya está, lo voy a ir dejando por hoy. Se me ha quedado pendiente que yo recuerde explicaros los mocks, porque hemos dicho que este test de aquí que hemos hecho de Frequency Service, como depende de qué día es hoy, si no hago un mock no es más que emular lo que devuelve una función, me va a fallar en verano y yo no quiero que mis tests me fallen en verano. Bueno, otra cosa que podría hacer es comprobar si estamos en verano o en invierno, y si estamos en verano no ejecutar los tests de invierno, y si estamos en invierno no ejecutar los tests de verano. Pero entonces se quedaría parte del código sin cubrir, ¿no? Porque no estaría, cada vez que ejecuto, no estaría ejecutando ciertos tests del código. Entonces eso es un poco feo.
Lo del with sharing os prometo que lo miro, ¿vale? La verdad que no tengo nada clara la respuesta y lo que haré será poner comentarios en el código, o sea, en el vídeo de YouTube, porque es un tema que es bastante complicado y tampoco... que me refiero que como es crear una aplicación de Salesforce desde cero, no me quiero meter todavía en zambras de ese tipo, pero más adelante tendremos una sesión para hablar de cómo va la seguridad en Apex y ahí lo puedo volver a sacar. ¿Qué más os iba a comentar? Me han preguntado que, bueno, me han dicho que la música a veces es un poco molesta. Decidme por favor en los comentarios del vídeo si os parece molesta. Si os parece molesta a unos cuantos, yo la quito. La había puesto porque normalmente en los vídeos de Twitch la gente suele poner música y varias personas me lo habían recomendado para que fuera un poco más dinámica la sesión, pero si es molesto de verdad que lo quito, ¿vale? Entonces dejármelo en los comentarios y nada, y el próximo día pues seguiremos. Tenía pensado seguir hablando de Lightning Web Component Tests, pero igual lo que hago es que explico lo de los mocks y si me da tiempo explico lo de los tests de Lightning Web Components, ¿vale? Vale, me dice que P. Villarcode que en la lista de YouTube se ha colado un vídeo que no es de Salesforce. Vale, pues ahora lo miro a ver qué es, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, que muchas gracias a todos y nos vemos ya el próximo día, ¿vale? Que de nuevo muchas gracias por conectaros y espero que tengáis un buen fin de semana. Adiós.